Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series donde repasamos los principales estrenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la primera temporada de The New Look, la nueva serie sobre Christian Dior que llega a Apple TV Plus junto a la serie documental New England Patriots: La Dinastía. También El Quinto Mandamiento en Filming y Pícaro, Ícaro, el pequeño Nicolás, que se estrena en Netflix. Y ya que estamos en la plataforma del Gigante Rojo, recuperamos la serie documental Rael, el profeta de los extraterrestres, y concluiremos hablando de Vamos a Publicidad, el nuevo programa que emitió La Sexta y que se puede ver en A3 Player. Yo soy CJ Navas y para hablar de estas series, programas, entretenimiento, docuseries, hoy tenemos un menú de lo más variado. En esta semana llena de amor me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo... Hombre, ya que estamos grabando Feliz el San Valentín, 14... Feliz San Valentín, estamos grabando el 14 de febrero, pues hay que celebrarlo de alguna manera, pues con amor. Que yo te quería decir, yo no entiendo por qué Netflix estrenó Berlín el 29 de diciembre, teniendo el 14 de febrero, el Día del Amor, tan a huevo, cuando toda la serie versa sobre el amor y el romanticismo. Es que si es que estaba a huevo hecho esto. Totalmente. Yo creo que al final es que querían un gran estreno para Nochevieja y para los primeros días del año y por eso lo metieron allí, pero desde luego que lo hubiese venido mucho más que otras películas y series que hemos tenido, Sí, que no ha habido tantísimo este año. Yo creo que sobre todo fue la de Upgrade que tuvo Prime Video, la más comedia romántica clásica que se ha estrenado recientemente, pero no hemos tenido, al menos aquí en España. En Estados Unidos supongo que Hallmark y todos estos habrán tenido una barbaridad de estrenos, pero aquí desde luego no hemos tenido tanto. Hombre, de amor, pero unos amores complicados y en una situación bastante complicada, habla de New Look, habla de la nueva serie esperadísima de Apple TV Plus, que está ambientada en el París ocupado de la Segunda Guerra Mundial y nos muestra ese momento crucial del siglo XX en el que la capital francesa le insufló de vida al nuevo mundo gracias a un nuevo icono de la moda llamado Christian Dior. Mientras Dior ve crecer su fama con sus ideas innovadoras, Mientras Dior ve crecer su fama con ideas innovadoras e icónicas de belleza, el reinado de Coco Chanel como la diseñadora de moda más famosa del mundo peligra. Esta saga de vidas cruzadas sigue las sorprendentes historias de los contemporáneos y rivales de Dior, desde Chanel hasta Pierre Balmain, Cristóbal Valenciana y otros, ofreciendo una visión del taller, los diseños y la ropa creada por el legendario diseñador a través de su colaboración con Mansion Dior. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida a hablar de The New Look. La couture parisina podría influir en el modo en que miles de mujeres corrientes sueñan y viven. La moda necesita un nuevo líder. Una figura. Monsieur Dior. Sigue insistiendo en que encuentre la gran colección que resurja de sus cenizas. Monsieur Dior, ¿qué es lo que más desea? Diseñar la ropa de mujer más hermosa que se haya visto nunca. Christian Dior destrozó la alta costura y voy a volver para salvarla. Para aquellos que soportamos el caos de la guerra, la creación fue supervivencia. La leyenda de Coco Chanel, la mujer hecha a sí misma. Chanel puede ser muy maquiavélica. Sí. ¿Estás satisfecho con la revolución que inició? Hay una verdad. Pero detrás de cada historia siempre existe otra verdad. Su hermana no está a salvo. La creación tal vez no parará la bala, pero la creación es nuestro modo de continuar. Nuestras decisiones importan. Tu casa será magnífica. ¿Creen que Dior es moda? El auténtico talento es transformar tu vida en algo más grande. La gente necesita volver a sentir, necesitan volver a soñar, necesitan volver a vivir. Y nosotros podemos crear un mundo nuevo para ellos.
Estamos ya de vuelta, Juan. La serie se estrena precisamente en San Valentín, el 14 de febrero, con 3 episodios iniciales. Después tendremos uno todos los primeros miércoles de esta primera temporada. Y os decimos primera temporada no porque Apple haya confirmado la renovación, sino porque se filtraron imágenes y había noticias de que ya se estaba rodando esta segunda temporada de una serie creada por Todd Kessler, uno de los co-creadores en su momento de Damages, de Daños y Perjuicios, y que trabajó en su momento en Bloodline, donde descubrió de alguna forma a Ben Mendelsohn, que es el que va a dar vida a este Christian Dior, muy distinto del que hemos visto recientemente en Cristóbal Valenciaga, si lo habéis visto la serie de Disney+. Juan, ¿qué esperabas de la serie y qué has visto o qué te has encontrado finalmente con ella? Bueno, yo esperaba una gran serie, primero por tener a Ben Mendelsohn delante de la cámara, eso ya empezando por ahí. Y, hombre, yo esperaba eso, pero es que, claro, después de ver Valenciaga, que la vimos hace poquito, tenía más ganas de verla todavía para ver ese contrapunto desde el personaje de Christian Dior, que en la serie Valenciaga era un personaje muy alejado al del propio Dior, y aquí vemos algo totalmente distinto. No digo que uno esté mejor que otro o una cosa sea mejor que otra, es que aquí el personaje se utiliza para contar otras cosas en el caso de esta serie. Lo que me he encontrado, una serie fascinante, flipante y de las que da gusto ver en Apple TV. Es que empezando por lo básico, que es la situación o la situación de la Segunda Guerra Mundial, ya te mete de lleno en ella, o sea, no te para explicarte nada porque ya asume que todo el mundo sabe qué conflicto es, y si alguien no lo conoce, por favor, que se ponga a buscar un documental o un libro, pero muy joven tiene que ser. Y, sin embargo, en lo que sí se centra es en otro tipo de dilemas morales, como el de Catherine Dior, el de la hermana de Christian Dior, y de los miembros de la Resistencia, y ostras, y toca temas pues como el de la lealtad, el sacrificio, la supervivencia, la culpa, de una manera bastante profunda. No sé, yo me he encontrado una serie bastante reflexiva y que te toca la patata en muchos momentos. No sé qué esperabas tú. Yo no sabía por dónde iba a tirar. Sí que suponía que van a contar mucho de esa época de la ocupación, sobre todo porque ha sido lo más reciente que hemos tenido, especialmente con la relación que siempre se había rumoreado que había tenido Coco Chanel con alguno de los altos dirigentes nazis, pero que fue relativamente reciente cuando ya se desclasificaron documentos, se aparecieron cartas y ya se dio claro que sí, fue amante de uno de los altos jefes que había mandados de la SS en París durante la época de la ocupación. Y luego contar la historia de Dior, que fue una estrella luminosa que apareció después, que creó ese The New Look, que da título a la serie 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y que fue una estrella fulgurante y que desgraciadamente, y esto es historia, y aquí con los spoilers hay que andarse con cuidado, pero es que no le duró desgraciadamente poco porque no pudo disfrutarlo demasiado tiempo, pero su nombre ha quedado para los anales de la historia y evidentemente para la evolución posterior. A partir de ahí, lo que tienes es un elenco, pues marca de la casa de Apple TV Plus, porque ya no es Mendelsohn. Es que cuando te dicen que Juliette Binoche va a hacer de Coco Chanel, dices, claro, es que si eres Apple y decides quién puede hacer de Coco Chanel, ¿a quién vas a coger? Pues a Juliette Binoche, es que no hay mucho más. Y luego tienes a Catherine Dior, que era la hermana real, que al final tienes, como todo, muchísimas licencias artísticas, pero realmente existió, era la hermana de Dior, y Dior tenía ese problema de que su hermana estaba en la Resistencia. Y esos dilemas morales que se dan de entre la gente muy joven que está en la Resistencia diciendo te están vendiendo a los nazis, y por otro lado Christian Dior diciendo ya, pero tú comes todos los días, ¿no? Y si no, ¿cómo lo hacemos? Explícame exactamente cómo quieres que hagamos esto, porque si yo no hago esta parte de aquí, ni tienes el piso para poder hacer estas cosas, ni el dinero para comprar las armas, ni puedes comer todos los días, que son estas problemáticas que al final me gustan mucho ver en pantalla y que son así de crudas y así de reales en esa realidad que estaban viviendo ellos. Además le metes a Emily Mortimer, que es una actriz que a mí me fascina, le metes a John Malkovich, porque si te faltaba alguien, además le metes a John Malkovich y suma y sigue. Es que es una cosa absolutamente alucinante en cuanto a intérpretes que tenemos en toda la serie, algunos con más peso y otros con menos, porque realmente la serie, aunque se llama The New Look, es las vidas paralelas de un Christian Dior en alza antes de hacerlo y de Coco Chanel, no tanto este extenso, sino viviendo de lo que fue previamente. Y como le dice el personaje de Cristóbal Valenciaga en uno de los primeros momentos, las decisiones que tomemos en esta época de la ocupación, si esto termina y no ganan los que están ocupando, tendremos que acarrearlas toda la vida. Y cómo vas campeando y tener esa parte histórica, ¿no? Yo creo que es una serie espectacular, como podemos decirlo tenemos grandes guionistas, tenemos alguien que sabe jugar muy bien la parte de la intriga con la parte de esos personajes y personajes, lo hizo muy bien en Daños y Perjuicios, en Damages, lo ha hecho muy muy bien, evidentemente también en Bloodlines, que descubrió a Mendelsohn y le dio en su momento varias nominaciones, incluso varios premios también posteriormente.
Y al final, pues, yo es una serie que creo que es que va creciendo y que tengo mucha curiosidad por ver cómo sigue evolucionando. ¿Y qué tal le va a funcionar a Apple TV Plus? Creo que es ese tipo de series que a lo mejor puede resonar bien por los nombres conocidos que hay y a ver qué tal funciona. Yo te digo que sigas porque es que los 10 episodios son pura maravilla. Yo creo que la gracia de la serie sobre todo es en el tratamiento precisamente de los personajes, que también de los actores, pero los personajes al final no tenemos héroes o villanos absolutos. No. Es que incluso la figura controvertida, como tú decías, de Coco Chanel con ese amante nazi que es Hans von Dinklage, que interpreta a Claes Bang, un señor que ha nacido para hacer de malo, que es guapo a rabiar, pero es que lo bien que queda este señor haciendo de malo siempre. Si lo queréis ver en otro papel de malo malísimo, lo tenéis en Hermanas hasta la muerte, otro serión de Apple TV. Y lo que decía, el tratamiento de los personajes y de la perspectiva un poco habitual que estamos acostumbrados, porque al final lo que se centra es en historias de personas comunes, digamos, no, como decía, ni héroes, ni supervillanos, ni nada, y al final que están todos intentando sobrevivir pues en medio de la guerra. ¿Esto qué es lo que permite? Pues explorar más el impacto del conflicto pues, en la vida cotidiana de la gente, desde la escasez de alimentos hasta el terror constante porque te capturas un señor nazi y te pegas un tiro porque sí. Luego que tenemos pues a Ben Mendelsohn, empezando por él, que está impecable. Yo creo que interpreta a un hombre talentoso y ambicioso que se ve obligado a navegar por este mundo tan turbulento que le ha tocado vivir. Y ostras, creo que Mendelsohn sabe capturar toda esa complejidad de Dior, el lado vulnerable y humano, junto con toda la ambición y determinación que tiene él. Luego pasando por Maisie Williams, yo creo que son los dos que están mejor en la serie. El personaje de Catherine Dior, que es pues esa parte más joven, más rebelde, más luchadora, que está unida a la resistencia y ostras, creo que Maisie Williams ha pegado un salto desde que la vimos en Juego de Tronos, ¿eh? Creo que sabe transmitir muy bien todo lo que decía, toda esa determinación y luego el miedo y la vulnerabilidad, porque le toca uno de los papeles más complicados de la... Sin querer desvelar mucho, el que sepa algo de la historia de Dior sabe lo que es, pero ostras, menudo papelón la ha tocado también. Sí, es el personaje, por un lado, más alejado de Arya y por otro lado, más cercano, porque tiene esa parte de rebeldía de Arya, de juventud, de luchadora, de mujer adelantada a su tiempo, fuera de marca, en un mundo. Claro, historia de la Segunda Guerra Mundial hemos visto muchísimas, igual que de cualquier otro conflicto bélico, pero lo habitual es que veamos o bien la guerra, o bien la planificación de las batallas, o bien el frente de batalla y toda esa, pues eso, humanidad descarnada, ¿no? De la muerte y del combate y de las balas flotando, o bien en pequeños lugares sitiados en los cuales se hacen barbaridades por la gente que lo ocupa. Pero es que París es muy grande, es que al final no podías arrasar con todo ello. Entonces, lo que ves, y yo creo que le trata muy bien algo que yo, gracias a Dios, no he llegado a conocer, que es cuando tomas una gran capital europea como es París, ¿cómo es el día a día? Porque al final la gente va a comer todos los días, no vas a poder acabar con todos ellos. Van a seguir abriendo los cafés, van a seguir abriendo. La gente quiere tener sus momentos, si va a seguir habiendo ricos o no, porque algunos de ellos les vas a desposeer de todas las propiedades, que en alguna de las mejores escenas que tiene los 3 primeros episodios, que es lo que he visto yo, en prácticamente tratar alguno de los pisos como si fuese un centro comercial gratuito. Y al mismo tiempo, esa incertidumbre de pero en cualquier momento alguien te puede pegar un tiro sin ninguna explicación, que comentabas tú previamente. Y yo creo que esa es una cosa que retrata, no sé si fielmente, porque nuevamente, gracias a Dios, no he tenido que ver esa realidad y espero que no tenga que verla nunca, pero sí de una forma que te crees totalmente. No es lo mismo que me ocurría, salvando mucho las distancias, con The Wire. Yo jamás he conocido cómo es Baltimore, espero nunca conocer cómo son esos bajos-fondos, no sé si es verdad, pero sí que sé que es verosímil. Me creo que eso sea así. Sí. Y yo creo que esta serie te crees que la Francia ocupada o en concreto el París ocupado era así. Y luego que no se me olvide que el último fichaje que tuvo la serie fue Glenn Close. Una Glenn Close que si decíamos de lo que trabajó en Mendelsohn en su momento con Kessler, más todavía hizo Glenn Close, que encarnó durante 7 temporadas a Patty Hughes en Daños y Perjuicios, en Damages, y que aquí la incorporan
como un personaje que vimos también en la serie de Cristóbal Valenciaga, que es esta Carmel Snow, la editora de Harper's Bazaar, de una de las revistas de moda más importantes y que fue la que dio el nombre de New Look y la que de alguna forma sirvió de pasarela, como lo hizo previamente con Valenciaga unos años antes, para que Christian Dior se convirtiese en el icono de la moda 2 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Tarda en salir, ¿eh? Ya te digo, yo creo que Glenn Close está más, la vamos a ver mucho más en la segunda temporada, pero segurísimo, pero aquí tarda bastante en salir. Y luego, estéticamente, visualmente, la serie es de 10, pero es que me ha flipado más la música todavía. Yo creo, no es que sea solo hermosa, es que está tan cuidadosamente seleccionada para reflejar los temas de cada episodio, que es de quitarse el sombrero. Por ejemplo, al final del primer episodio suena, sí, espera, lo tengo apuntado para decirlo bien, White Cliffs of Dover, que es de Florence Welch, que de lo que habla es de la esperanza y de la resistencia durante la guerra. O sea, realmente es que todas las canciones que suenan están muy, muy pensadas. O sea, el trabajo hecho de música y visual, de nuevo, al igual que pasaba en Valenciaga, es de quitarse el sombrero totalmente. Es que da gusto, tío, de verdad. Mi mujer me lo dice siempre. La única que se paga religiosamente es Apple TV, porque siempre dan algo bueno o por lo menos interesante, tío. Pero es que esta serie es, yo creo que el reflejo. Nos salimos de, a lo mejor, de las últimas producciones de acción como hemos tenido con Los Amos del Aire y, ostras, tenemos un drama de los de enmarcar en el recuadro de este mes y de este año. Totalmente. Es que esa cosa que ya es el cliché de es la nueva HBO, es que es cierto. Es decir, es que hay series que le salen fallidas y tiene unas cuantas en los últimos tiempos. Alguna incluso que ha renovado para una segunda temporada. Tiene una coproducción y para una francesa. Tercera. Sí. Yo Invasión no iba por ahí, pero vamos, Surface y cosas similares han ocurrido. O esas cosas que tienen por ahí extrañísimas y que de vez en cuando hacen. Pero siempre se gastan el dinero, siempre tienen grandes intérpretes, hay cosas que no funcionan y las que funcionan suelen ser mucho más y las otras las olvidamos y tampoco es que, no sé, no tienen ese marchamo, no le quitan la pátina. Sí. Igual que ocurría yo creo con los fracasos en su momento de HBO, que los ha tenido y muy significativos y si los olvidamos, al final nos quedamos con los grandes éxitos. Yo creo que esa labor desde luego la está haciendo maravillosamente bien la plataforma de La Manzana. ¿A quién recomendamos la serie, Juan? ¿A quién crees que le puede gustar especialmente este de New Look? Bueno, primero yo creo que hay mucha gente que le interesa estos dramas históricos sobre los grandes ateliers y los grandes modistos y los grandes de la moda. A mí me sorprende porque hay mucha gente que le interesa todo este mundo de la moda y creo que es una parte de la historia que bien se merece esta ficción. Entonces, yo creo que es una serie para ver en pareja. Para ver solo también, pero para el que le guste un buen drama, más allá de algo de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que es una buena historia bien contada. Es que, de verdad, los que os gusten las grandes series, yo creo que esta es una para no perderse. Sí, yo creo que tiene unos 10 episodios y son 3. Aprovechas el fin de semana para ponerte al día y ver los 3. Sí que me apuran los 2 primeros. Yo sí que vería más que solo el primero, los 2 primeros como mínimo para saber si te gusta. Y mira, pues así tienes 2 meses con un compromiso todas las semanas de tener un episodio en Apple TV Plus y le sacas partido a la plataforma, que al final es de lo que se trata. Yo creo que desde luego es una serie mayúscula en ese sentido. Sí, y bueno, ya que estamos porque esta semana creo que tenemos 2 series nada más para comentar, vamos con la segunda, que se trata de El Quinto Mandamiento, o El Sexto Mandamiento en su versión original, que se ha estrenado en Filmin esta semana, una serie de 4 episodios que tenéis disponible desde el 13 de febrero, con toda la temporada disponible, son unos 50 minutos por episodios, serie creada por Sarah Phelps y cuya sinopsis es la siguiente. Esta es la historia de la muerte de Peter Farquhar, un experimentado e inspirado profesor, y de Anne Moore Martin, su vecina profundamente religiosa, en el pueblo de Mage Morton, Buckinghamshire, y los extraordinarios acontecimientos que se desarrollan en sus vidas durante su vejez. Escuchamos su tráiler y hablamos de El Quinto Mandamiento. ¿Qué representa el ideal romántico? Que impera el sentimiento del artista. Sí, bien. Mi primera clase en la universidad Penfield es un joven encantador. Quizás se una a la iglesia. Me alegra que tengas un amigo tan bueno. ¿Tiene pareja? Les sacaba corazones humanos de su gabán. Me he enamorado de ti, Peter. ¿Qué? Hola, Cian. ¿Qué haces?
agotarlas. Voy a tomar un té con Ben. Es un encanto. Es un hombre estupendo. Eso dices, pero no lo conozco. ¿No te basta con mi palabra? Creo que está celosa de que tenga un nuevo amigo. Me encanta hablar contigo. Sí, y a mí hablar contigo. Ben y yo estamos juntos. He cambiado mi testamento para incluir a Ben. ¿Te has vuelto loco? Lo tuyo con ese hombre. Se llama Ben. ¿Qué va a decir la gente? ¿Pero qué tiene de malo? La ayuda. Eso es ser una buena persona, ¿no? Dios te ama. Y yo también. No te imaginas cómo era mi vida antes de Ben. Oirán pruebas de manipulación psicológica y de luz de gas. Todo para asustar. ¿Qué le ha hecho? ¿Quién hace eso? Tenemos que saber la verdad. Bueno, para nosotros el quinto mandamiento, para los anglosajones y de habla inglesa es el sexto mandamiento. Yo creo que Moisés bajó con 2 juegos de tablillas, uno para los hispanohablantes y en el otro hizo ahí la pirula o lo que fuese, porque a mí esto me hace muchísima gracia. ¿Qué esperabas tú de esta serie y qué es lo que te has encontrado? Yo primero ni confirmo ni desmiento que me haya tirado una media hora en Wikipedia viendo las diferencias entre los 10 mandamientos en función de las distintas raíces y, mejor dicho, ramas del catolicismo a lo largo de la historia y cómo lo que en unos son 2 mandamientos, en otros son 1, en otros está separado, en otros 3 ideas se cogen juntas y, como decía Juan, para la iglesia anglicana el no matarás no es el quinto sino el sexto mandamiento, como es para la iglesia católica. Estas cosas que ocurren con las religiones y de verdad no hagáis como yo, no metes en Wikipedia, salvo que, o sí, yo que sé, media hora vais a perder, eso ya os lo aviso yo, porque va a ocurrir. A ver, ¿qué esperaba yo? Esta es, Filmin la vendía como una de las series estrellas de la temporada de la BBC y desde luego lo que tenía pinta de ser la típica serie inglesa con todas las ventajas e inconvenientes que tiene eso, fundamentalmente la primera parte. Es decir, esto es el planteamiento, cuando yo leí la historia es un caso relativamente reciente, pero lo suficientemente alejado de la cercanía para poder haberlo analizado con tranquilidad, de algo que ocurre en un pueblecito pequeñito de Inglaterra, un caso muy pequeño que afecta a muy poquitas personas, pero que te permite hablar de la sociedad inglesa en general y de la evolución de los comportamientos humanos en las últimas décadas en lo que antiguamente fue el imperio, y que a partir de ahí lo que vamos a intentar es tener una grandísima dirección y un grandísimo guión. Eso es lo que yo creo que es el planteamiento inicial que tenemos y los mejores intérpretes que podemos conseguir. ¿Qué me he encontrado? Exactamente eso. Es una historia pequeña, es una historia de 2 jóvenes que matan a 2 personas para intentar quedarse con el dinero, pero es mucho más que eso. La presentación inicial, lo que vamos a entender inicialmente es una de los grandes actores británicos como es Timothy Spall, que interpreta a un profesor universitario que se acaba de jubilar y que le ofrecen dar clases como profesor emérito en otro lugar. Timothy Spall es decir, tú lo ves y dices, es que es un profesor universitario británico, de pies a la cabeza. Una persona con una vida tremenda, de puertas afuera, tremendamente exitosa, tampoco es que haya estudiado en Cambridge, ha sido de las escuelas más prestigiosas que hay en todo el Reino Unido, ha dado clases allí, se retira con los de multitudes de todo el mundo, y una persona tremendamente religiosa, muy, muy unido a la congregación que tenían, porque es un colegio relativamente religioso, donde le enseñaba, y que es homosexual más o menos oculto y que no sabe cómo combinar esa parte que tiene de quien tengo que ser puertas afuera con estos deseos, con mi sentimiento religioso, que es de verdad. O sea, no tenemos a alguien que diga, es que se lo cree, no que se lo crea, que va a ir a misa, es que reza cada una de las noches y trata de combinar, y él lo dice muy bien, en los primeros 10 minutos, es que es una serie que los primeros 10 minutos ya te lo he presentado todo. O sea, hubo un momento que paré el vídeo y digo, llevo 8 minutos y medio y ya sé quién es este tío, cuáles son los problemas que ha tenido, qué es lo que va a ocurrirle. En los 20 minutos ya te he presentado quién va a ser, porque nuevamente, solamente con la sinopsis leyendo, sabes por dónde van a ir los tiros, si lo has leído o lo conocías el caso, más todavía. Pero es que no hay nadie que cuente estas historias como los ingleses. En cuanto a fotografía, en cuanto a los actores, en cuanto a la naturalidad con la que tienen. Hay un momento que a mí me encantó de decisión de dirección en el primer episodio, que es él va a ir con la persona
que conocen esta universidad y que sienten una cierta afinidad y se van a visitar una iglesia, porque a los dos les gusta visitar una iglesia y el otro está grabando con una cámara de vídeo de esa época y se ve y cambia de repente la cámara como si estuviese grabando esa cámara de vídeo. Me parece una idea brillante y que no recuerdo haberla visto previamente en ninguna otra serie. Creo que es lo que decía Phil, tiene toda la razón. Es una de estas series británicas que nos hacen 1, 2, 3 todos los años con un maravilloso guión, una maravillosa dirección, grandes personajes y a partir de una historia que inicialmente te puede atraer más o menos, pero que está muy bien contada. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Timothy Spall está, es que está perfecto. Es que no puedo usar otra palabra. Está genial. Seguramente, si muchos no sabéis quién es este señor y habéis visto Harry Potter, si no me equivoco, era Peter Pettigrew. Seguro que ahora a más de uno le habrá venido a la cabeza quién es. Y a mí me ha encantado porque, o sea, es un true crime realmente, pero que desafía al propio género. Y ostras, y aún así es capaz de impactarte emocionalmente y de involucrarte dentro, porque tú estás viendo en todo momento a los asesinos, pero realmente tú estás viendo el lado de las víctimas, no estás nunca viendo qué acaban de hacer del todo. Me parece maravilloso. Y luego, cómo explora todos estos temas de la fe, de la soledad, la vulnerabilidad humana y al final la manipulación de un depredador sin moral alguna. No sé, es que es de esas historias pequeñitas, porque son 4 episodios que te cuenta todo lo que hay en la historia, no sobra nada, te quedas con la sensación de que no falta nada, que hay un respeto por las víctimas grandioso en la propia serie, en el que está todo el mundo de 10, porque es que creo que todo el mundo está súper involucrado. Y ostras, y luego todo ese trabajo de investigación que vemos después es que no sé, está muy bien. De estas historias basada en hechos reales, que lo que tú dices es que los ingleses son número 1. Que se pongan a dar clases de esto, por favor, y que vayan tomando nota. Totalmente. Yo aquí sí quería poner un poquito en valor el trabajo que hace el guión, porque lo hace Sarah Phelps. Y Sarah Phelps, para aquellos que no la conozcáis, es alguien que tiene un recorrido muy curioso, pero también muy habitualmente británico. Empieza uno de esos culebrones que tienen diarios ellos en EastEnders, donde trabaja durante 94 episodios del 2002 al 2016. En paralelo empieza a hacer pequeñas miniseries, sobre todo para la BBC. Hace un Oliver Twist en el 2007, hace un Grandes Esperanzas en el 2011, de estas cosas que recurrentemente vuelven a hacer remakes cada 10, 15, 20 años, ¿no? Hace Falcón, que es una serie muy olvidada, que fue una coproducción casi europea, basada en los libros españoles en el 2012, y luego se empieza a hacer bastante conocida adaptando, iba a decir thrillers, pero no es verdad, novelas policíacas y whodunits. Hace primero The Casual Vacancy, que es la serie, el libro que hizo en su momento J.K. Rowling de misterios, y luego en 2015, y en el mismo 2015 es cuando ella hace la adaptación de 10 negritos para la BBC, que empieza a hacer esas adaptaciones que todos los años se están haciendo de las grandes obras de Agatha Christie y de las que se fue encargando posteriormente ella. Lo hizo con Los asesinatos de ABC, luego en el 2019 adapta una de las sagas de novelas que a mí más me gustaron en su momento, que son los de Los asesinatos de Dublín de Tana French, que solamente hubo una temporada, y las novelas están muy bien. Yo cuando las leí hace un porrón de tiempo, porque lo que hacían era, no tenían mismo protagonista, sino que normalmente la segunda novela, por ejemplo, el protagonista era un personaje secundario de la primera, y luego la cuarta retomaba uno de los personajes principales de la primera, y tenías todo un universo que no sabías exactamente quién iba a ser el protagonista o quién secundario en las novelas posteriores. De ahí da un salto en el 2021 a hacer A Very British Scandal, la continuación de A Very English Scandal, y ya se empieza este tipo de personajes, y ahora hace este Sexto Mandamiento, yo creo que combinando al final todo el conocimiento que lleva en estos 20 años de carrera, en el que se ha ido haciendo, bueno, ya domino cómo escribir personajes muy rápido y de relaciones personales gracias a Extender y todo lo que ha adaptado, ya sé cómo hacer adaptaciones de novelas hasta ahora, me meto con casos reales con A Very British Scandal, y yo creo que esto es lo más depurado que tiene dentro de, nuevamente, es decir, A British Scandal, igual que English Scandal, es un caso mucho más grandilocuente y con poder político y con lo que sea. Aquí no es una historia pequeñita, es una historia que afecta directamente a 4, 5 personas e indirectamente a una veintena si coges la familia extendida que tienen los demás, pero está tan bien contada, es que está tan bien contada. Sí, yo creo que una serie para todos los que les guste el true crime y que quieran ver algo distinto,
Y además que es que te lo ventilas en una tarde-noche, te has ventilado la serie entera. O sea, es que es perfecta para este fin de semana. Sí, yo es una serie absolutamente con mayúsculas. Si sois aficionados a las series inglesas, acércalos a ella. Y si no sabéis, es que yo creo que ni con el primero, de verdad, con los primeros 20 minutos sabéis si es la serie o no. Yo creo que con 20 minutos os va a sobrar de este quinto mandamiento que ya está disponible en los 4 episodios completos. Por debajo de 1 horita, pero tampoco muy por debajo, ¿eh? O sea, estos no son 40, son 50 y tantos minutos, desde luego los que yo he podido ver en Filmin. Vamos ahora ya con series documentales. Como se ha dicho antes, Juan, hoy tenemos un montón de documentales, series documentales, shows, y arrancamos con quizás el que más nombre tiene, al menos aquí en España, que es este Pícaro, con la P entre paréntesis, para hacer el juego de palabras entre Pícaro e Ícaro, el pequeño Nicolás. Lo que nos dice Netflix sobre la serie es que esta es la increíble historia del ascenso y caída de el pequeño Nicolás, el pícaro español que puso en jaque al gobierno. Un joven que con tan solo 14 años pasó de relaciones públicas en discotecas a codearse con políticos, empresarios, servicios secretos e incluso la Casa Real. Una vida de negocios, viajes, seducción, palacios, comisiones y fiestas hasta que se ordena su detención en 2014. La docuserie aborda incógnitas y narra a través de distintos protagonistas y material inédito los momentos más polémicos del caso. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida. Os voy a contar la historia de la persona que no era nadie y llegó a lo más alto y no debería haber estado ahí. Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el joven de 20 años acusado de falsedad documental. Se hacía pasar por asesor del gobierno. Paradigma de la picaresca española. La historia no deja de crecer. Era el puto amo. Y quería ser todavía más el puto amo. Me lo creía tanto que los de alrededor también se lo creían. Yo he sido alguien que ha estado cerca de las cloacas porque he olido la mierda que había. La gente cree que hay grabaciones que no existen y eso te da un poder increíble. He visto sobres y he pasado sobres, sí. Esto no se sabe. Mi nombre clave siempre ha sido López, Gonzalo López. El pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás, el pequeño Nicolás. Es un chico muy gracioso, con buena planta y talentoso. La erótica del poder, joder, a mí me ha ayudado muchísimo, porque yo me puse muy gordito y ligaba, y por mi cara no era. La gran pregunta yo creo que se hace toda la gente es cómo fue posible que Francisco Nicolás logra llegar donde llegó. ¿Quién utilizó a Francisco Nicolás? ¿Quién le pasaría la información? ¿Por qué cae sobre él toda la estructura del Estado y lo aniquila? Me dijeron que iba a aparecer suicidado. Se acabó. Hay que decir la verdad y que la verdad salga a la luz. Francisco Nicolás es la figura del pícaro español. Todos tenemos un pequeño Nicolás dentro. Estamos ya de vuelta. Juan, la serie estrenó sus 3 episodios, 50 minutos. El tercero es un poquito más largo, se va prácticamente a la hora, el pasado 15 de febrero. Además, esta serie hemos tenido la oportunidad, y ya lo podéis escuchar cuando ya oigáis este programa, una entrevista extensa de casi 40 minutos con Adolfo Moreno, su co-creador. El director es Tomás Ocaña, el jefe de guion ha sido Adolfo Moreno, y hablamos, como os digo, 40 minutos largos sobre la serie. ¿Qué esperabas de estos 3 episodios, Juan, y qué te has encontrado al final cuando has visto Pícaro? Yo, esperaba algo guay, porque el tráiler ya te avanzaba, el tráiler era chulísimo, yo creo que te avanzaba que aquí teníamos un producto de calidad. Luego, por otra parte, ¿qué esperaba? Un poco de luz, porque yo recuerdo sobre los años donde más noticias hubo sobre Francisco Nicolás, era mucho ruido. Eso es lo que yo recuerdo ver en televisión, en radio, en periódicos constantemente, era ruido, cosas que eran medio verdades, cosas que eran mentira, y yo lo que esperaba es que esto pues aportara sobre todo luz y que nos contara un poco o nos dejase por lo menos entrever qué había detrás de todo esto, porque lo hablábamos fuera de micro. Yo creo que entras con una sensación de quién es el personaje de Francisco Nicolás y sales con una bastante distinta de quién era, por lo menos unas sensaciones que no tenías al principio. No sé, a mí me ha dejado flipado. Creo que tiene un ritmazo rumbero en montaje que es sensacional. Luego el juego que tienen con ese Monopoly que han creado para esto, que es maravilloso y de la cual Adolfo nos contó bastante sobre el tema. Y luego una serie de personajes y de entrevistados
que todo el mundo, más de uno, quedando en completo ridículo con las tonterías que llega a decir, que no se las creen ni ellos, con personajes que no esperabas ver, como la madre del propio Francisco Nicolás, que yo no quiero saber lo que le ha costado a esa mujer decidirse a salir a hablar aquí. Y muy bien estructurado, porque son como 3 episodios, uno muy claro, uno es, digamos, el de sus inicios, el de un chaval, luego el de cuando ya estalla el caso que era el caso Nicolai, ni siquiera era el caso del pequeño Nicolás, ni el caso Nicolás, era Nicolai, y el último episodio ya que nos enseña un poquito ya las cartas y donde está la chicha real, porque el tercer episodio es maravilla pura. No sé, yo me esperaba algo bueno, pero de verdad que me he encontrado una serie documental sensacional que me quedo con la misma satisfacción de cuando vimos la de Matar al presidente hace unos meses. Prefiero, son series documentales que dices, bueno, tiene algo interesante, pero es que salgo con una sensación todavía mayor de la que yo me esperaba encontrar aquí. Sí, yo creo que es un grandísimo representante, igual que Matar al presidente, de lo que es una serie documental moderna, de hechos históricos, más recientes o menos recientes, pero que tiene que tener el ritmo, que tiene que jugar con que está compitiendo con TikTok. Yo creo que es algo que también nos decía Adolfo. Desde esto lo que queremos es que llegue a todo el mundo y no podemos hacer una cosa tremendamente sesuda, tiene que tener ritmo, tiene que tener diversión y de este caso es un caso que se presta muchísimo a ello y que atrape y que podamos jugar con todos los giros que nos permitan los protagonistas, que aquí yo creo que la suerte que tienen es tener a mucha gente, le falta mucha gente como pasa en todos los documentales, y fundamentalmente tener a Francisco Nicolás hablando en primera persona en 2 ocasiones. Y digo esto porque yo creo que es tremendamente importante cómo hablan las 2 ocasiones y el tiempo que pasó intermedio entre los dos. Y es que la primera es más el personaje que tenemos en el imaginario colectivo del 2014, está despachurrado, está vestido de negro, con toda la parte negra detrás, muy chulo, muy echado para adelante. Y luego la otra ya es otra cosa distinta. Y ahí no voy a contar nada porque el tercer episodio vale la pena que lo veáis, como dice Juan. ¿Qué ocurre con este documental? A ver, yo creo que el problema que tenía el documental, voy a decir en general y luego para mí, que es una cosa diferente. El documental yo creo que tenía que satisfacer al mínimo a 3 grupos de personas, especialmente a 2. Por un lado, a gente más joven que ha nacido a partir del 2000, 2005, que no conoce nada del caso, que no sabe quién es esta persona, ni por qué fue famosa, ni por qué deja de ser, que a lo mejor lo ha visto ahora, pero que no sabe de dónde viene todo aquello, ni la que se lió en España, y que al final es un consumidor ávido de Netflix, que al final esa gente joven lo ve muchísimo. La otra parte, evidentemente, es la gente que tiene el recuerdo de Francisco Nicolás como el pequeño Nicolás, que no recuerda ni siquiera que se llama Francisco, o Fran, o Frank, o ninguna de las formas que le llaman. Para ellos siempre es el pequeño Nicolás. Es el pequeño Nicolás de los memes del 2014 cuando lo detienen, y sobre todo es el pequeño Nicolás de la exposición masiva en los medios, que durante al menos un mes abrían y cerraban telediarios con él, con tertulias, con debates, con absolutamente todo, contando todo y sobre todo con parodias, porque aquí tuvimos parodias desde José Mota para abajo en absolutamente todos los sitios sobre lo que contaba él o lo que dejaba de contar. Y luego el tercer grupo sería gente que ha seguido el recorrido posterior, que siguió posteriormente cuando él decide aparecer en televisión y sobre todo dar la entrevista al mundo diciendo aquí estoy yo y salgo para que no me maten. Salgo porque lo voy a decir todo porque no me fío absolutamente nada. Y dice, uy, ¿qué tiene esto que ver? O sea, pero este no era alguien que engañaba a la gente y se colaba en las fiestas. ¿Qué miedo tiene que tener de su vida? ¿Qué leche está pasando aquí en medio? Y que luego sabe que lleva 10 años con juicios en tribunales. Y que sabe que lleva 10 años con juicios por lo que le piden una barbaridad de años, que es algo que vemos en el tercero y que tampoco quiero revelar porque es otro de los momentos interesantes de, sobre todo el espectador, de decir, espérate, ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué ha hecho qué? ¿Cómo? Yo creo que es un momento muy de plantearte ahí con una declaración que tiene él cuando hace una suma de años y yo creo que es una frase definitiva. Yo además es un documental que por circunstancias personales me era muy complicado ver por varias razones y es que pues estas cosas que ocurren en la vida que no sabes cómo hay, yo conocía muy de cerca el caso, no de primerísima mano, no de primera mano, pero sí de muy primerísima y muy cercanísima mano. Y ahí lo voy a dejar, aunque Juan ya conoce cómo está la cosa. Entonces, yo ya sabía que se estaba haciendo el documental hace 6 meses y todas estas cosas no me venían de nuevas. Sí las declaraciones de Francisco, porque no las conocía, ni sabía lo que hacer, ni la gente que iban a tener, ¿no? Yo creo que hay gente, primero, desde luego, los que no han querido hablar, toda la gente en la que vemos las fotos que salieron en su momento en 2014,
y esa ya te digo yo que no me lo tiene que contar, que yo sé que eso fue así, que niegan absolutamente el haberlo conocido y haber estado en nada y tener ninguna. Otra gente que no ha renegado, que al final se lo puede tomar de, bueno, pues estaba allí y era un tío que caía simpático y estaba y ocurría y ya está, como algunos de los empresarios que vemos a lo largo de la serie, y luego otros que quedan en evidencia y que quedan absolutamente fatal. O sea, tenemos 2 o 3 personas en las cuales se te cae el alma de decir, tío, ¿pero qué me estás contando? Exactamente qué. Yo le tengo más manías a algunos que los otros, tampoco voy a revelar aquí, o sí, de aquí le tengo, pero hay algunos de ellos que me dicen, eres un pedazo de sinvergüenza. Pero vamos, lo ha sido siempre. Entonces, tampoco es que a esta altura vaya a cambiar mi opinión, que ya la tengo formada desde hace mucho tiempo. Pero hay que tener mucho rostro para mentir directamente a la cara, sabiendo que van a sacar el comentario de Netflix. Bueno, pues hay gente que tiene mucha cara para mentir, ya está, no hay más. Yo creo que hay gente que cree que todo le sale bien en la vida y llega un momento en el que se creen que su mentira es palabra y es verdad. Pero bueno, dejando al margen de eso, que hay unos cuantos, a mí es que me fascina uno que dice, no, pues si era un chaval que estaba por ahí simpático. Digo, bueno, ¿y entonces cómo le saco esta foto de usted durmiendo en el sofá al lado suyo? ¿Me lo explica? O sea, ¿eran amigos? ¿Eran más que conocidos o de vista? ¿O qué leches era esto? Y luego lo que tú dices, todo un desfile de gente que no ha querido participar en el documental, que tenían... Claro, yo lo que recordaba es que este chico estaba por ahí en medio en algunas fotos con algunos políticos importantes, pero lo que yo no sabía es que era desde los 14 años que estuvo metido allí. O sea, uno no mete a un niño de 14 años allí y que entre y salga como le dé la gana. Es que, y esto que estoy contando es de lo primero que os va a contar el documental, ¿eh? No os pensáis que os estoy spoileando el final, porque esto es de lo primero que os vais a enterar. No sé, yo creo que un documental que en cierta parte hacía falta, porque uno ya lo sabe, porque uno ya tiene muchos años, pero aún así no está mal que te recuerden de tanto en tanto lo que es capaz de hacer la televisión haciendo ruido y mareando. O sea, yo creo que es uno de esos documentales que no es que te hayas olvidado de eso, porque siempre es algo que creo que somos conscientes de que la televisión se hace y se sigue haciendo y se seguirá haciendo, pero que no está mal que te lo recuerden con estas cosas, de la cantidad de ruido que se genera para estorbar, para que no se vea lo que es realmente y molestar sobre todo. Creo que está muy bien. Y lo que decía, algo tremendamente bien hecho, con un ritmazo que tiene el documental, de verdad, es que la banda sonora es maravilla pura. Y ostras, ¿no? Un personaje, para bien o para mal, de los últimos años en política, por decirlo política, no se ha presentado en ninguna parte, pero creo que ha sido parte de la política de este país durante mucho tiempo, en la década pasada. Que, por cierto, cada vez que hablas de hace unos poquitos años, hablas como si fuera hace 20 o 30 años y a mí me hace sentir terriblemente viejo, más de lo que soy ya. Es que al final es complicado de medir y lo de la pandemia nos sentó fatal a todos. Yo, desde luego, para mí todo lo que fue antes de la pandemia parece que hace 500 años. Yo creo que es un documental ¿ves esto de aquí? Esto antes de la pandemia estaba lleno de pelo. No te miento. Yo, por concluir, creo que es un documental que va a rehabilitar su imagen, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo va a funcionar. Creo que es un documental que nos vuelve a reflexionar sobre lo que comentabas tú y lo hemos visto en varios. A Cáceres es lo primero que te viene a la cabeza del tratamiento de televisión, pero ha habido unos cuantos de estos asesinatos del personaje, lo que los americanos llaman asesinatos del carácter, pero realmente es ese asesinato público de sin ser físico, sí, pero del personaje, de convertirte en un meme, realmente convertirte en un meme, que hay un momento en el que tienes que empezar a pensar y en el momento nunca lo haces, porque a todos, bueno, pues no es que nos gusta hacer leña del árbol caído, pero era divertido. Es decir, al final era una cosa de que es que la historia tiene mucha chicha y lo que te vendían es una cosa tremendamente divertida, ocurrente, que era un personaje como ocurría y ya está. Pero no te paras a pensar de que esa es una persona. Y no te paras a pensar de que y él cómo lo tuvo que pasar. Y cómo lo ha pasado ahora. Y cómo han pasado estos 10 años. Y yo creo que eso el tercer episodio lo hace muy bien. No te digo porque tampoco vamos a cambiar a la humanidad, ni vamos a cambiar como somos, y yo soy el primero, y vamos, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero que hay ocasiones en las que, ya no te digo Twitter, que eso lo doy por perdido, ya no te digo los comentarios de YouTube porque lo doy por perdido, pero sí que hagamos ese ejercicio crítico cuando veamos algo en televisión o cuando estemos dispuestos a, porque alguien me ha dicho, porque la tele me ha dicho que esta persona es de esta forma o de otra, igual decir, y yo qué sé, pues puede ser. Exacto. En vez de machacar, no sería mala idea. Y ahí lo dejo. No estoy engodada de dar ningún discurso ni dar ninguna moralina más, que para eso ya me tienen que aguantar mis alumnos. Pero yo creo que
es un momento de... Es que igual hay que pensar sin volvernos locos, empezar a hablar de víctimas para arriba y otras cosas para abajo, pero de plantearse que igual hay una persona detrás y puede ser muy golfa, puede ser muy jolgorista, puede ser muy mentiroso, pero de ahí a delincuente hay una diferencia. Sí. No es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo. Lo dicho, yo creo que es una serie que no se puede perder nadie. O sea, bueno, a los niños de casa no hace falta a lo mejor ponérsela, pero yo creo que una serie para cargarse este fin de semana a los 3 episodios volando, porque además de que empiezas por el primero te aseguro que no paras, porque es de los que te dan ganas de, por favor, y no hay más, y no hay más sobre esto. Lo dicho, Netflix, 3 episodios, se estrenaron hoy, si estáis escuchando esto el día del estreno, se estrenó ayer, día 15 de febrero. Os recuerdo que os lo ha dicho CJ, que tenéis una entrevista con uno de sus creadores ya disponible en Gran Angular de Fuera de Series. Si busquéis en vuestro reproductor de podcast Gran Angular de Fuera de Series, lo encontraréis ahí. Seguramente será el primer episodio que os salga, el primero o el segundo, la entrevista con Adolfo Moreno. Y pasamos ahora a otra serie documental que se estrena hoy 16 de febrero, de las que yo solo sé que se juega con una pelota y CJ se encarga de ilustrarme y explicarme de qué va esto, porque aparte de Kelsey y de Taylor Swift, poco más conozco yo del mundo del fútbol americano, y es que hablamos de la serie documental que estrena Apple TV Plus, New England Patriots, La Dinastía. Una temporada de 10 episodios que tenéis disponible al completo ya desde hoy. No es como la mayoría de series que Apple estrena 3 y va episodio a episodio, sino que tenéis toda la temporada ya disponible, y cuya sinopsis dice así. Un viaje de 20 años en la historia de esta franquicia, desde la conexión personal que les permitió ganar 6 Super Bowls hasta la pugna interna que acabó en toda una guerra sobre el terreno de juego. Tom Brady, Bill Belichick, Robert Kraft y jugadores destacados nos muestran el camino y el precio de la grandeza. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de New England Patriots, La Dinastía. This team will be scrutinized, celebrated for as long as the game is played. In pro football, nobody's entitled to anything. You have to go out there and earn it. I was pretty intent on proving myself. We were going to determine the future of football in New England. The Patriots are Super Bowl champions! First dynasty of the century. This game is like a narcotic. You're chasing that forever. Breaking news right now. Spygate. Deflategate. Aaron couldn't separate himself from that dark side. That team won enough to become the villain. We worked for Bill, but we played for Tom. Bill tore Brady's head completely off. There's things that are done that can't be undone. I was just trying to hold it together the best I could. This team will be scrutinized, celebrated for as long as the game of football is played. Bueno, Carlos, ya no te pregunto qué esperas, porque como me preguntes a mí qué esperaba yo de esto, que no me sé ni las reglas de cómo funciona, te echas a llorar directamente. Bueno, yo lo primero que te voy a hacer es cambiarme de gorra, porque si vamos a hablar de los Patriots, así no se puede hablar uno de los Patriots. O sea, evidentemente, esto hay que hacerlo como tiene que ser. Aquellos que me veáis en podcast no puede ser, pero en YouTube, bueno, pues si hay que hablar de los Patriots, uno se pone la gorra de los Patriots y arreglado. ¿Qué quieres que te cuente, querido? Vamos a ver, ¿cómo funciona el invento? Tú, yo he entendido. No, yo Tom Brady, pero porque lo he visto en algunas pelis y en algunas series. Ese es a quien conozco. Vale, y Tom Brady, ¿sabes la posición que hace? ¿Sabes de qué jugaba? Creo que era quarterback, creo que es. He visto el aguador. Tienes claro que el quarterback es el jugador fundamental en el fútbol americano, en el ataque, es la persona que recibe la pelota y que decide si se la cede a un corredor detrás o la pasa lejos. Es normalmente los jugadores mejor pagados y los que al final puedes construir la franquicia. Y es una figura que es
complicado que existan otros deportes, es decir, podía ocurrir en los años 50 en los pivots en el mundo de la NBA y recientemente desde Stephen Curry en un gran tirador, en fútbol podría ser el delantero centro, pero claro, si te falta el portero, pues la cosa puede ser complicada. No hay tantísimo. Evidentemente, golf y tenis son deportes individuales. Balonmano podría ser el central o el pivote o podría ser el portero, pero no hay una figura en ningún otro deporte, desde luego los masivos, que tenga la importancia que puede tener un quarterback, que puede ser la diferencia entre que seas un desastre de equipo o un gran equipo en un deporte. Que claro, lo otro que tienes que entender es cómo se juega el fútbol americano. El fútbol americano tiene una temporada regular que actualmente son 17 partidos. En la época de los Patriots eran 16 partidos, de los cuales tú juegas 3 partidos contra tus equipos de división, hay 4 equipos por división y juegas 6 partidos contra ellos, 3, uno en casa y uno fuera. Luego un partido contra el resto de tu conferencia y luego lo que haces es vas alternando cada año en función de lo buena que ha sido tu conferencia el año anterior, compites contra conferencias buenas y si en malas, contra conferencias malas. Algo por el estilo de lo que se busca es un equilibrio muy similar al que se busca con el elo en el ajedrez. Y esa parte del equilibrio es fundamental para el deporte americano. Es una cosa que el deporte europeo es muy complicado. En Estados Unidos no existe un Madrid o un Barcelona en ninguno de sus grandes deportes. No existe eso. ¿Por qué? Porque por un lado se persigue que haga esa, especialmente en el fútbol americano, esa equivalencia y por otro lado por la forma que tienen de hacer la entrada de nuevos jugadores y el tope salarial. Es decir, el draft es la fórmula en la que ellos consiguen que los peores equipos de las temporadas anteriores puedan reclutar a los mejores jugadores y a partir de ahí mejorar año tras año. Y eso ocurre en todos los grandes deportes. ¿En béisbol es importante? Relativamente. ¿Por qué? Pues porque un jugador de béisbol cuando sale del instituto de la universidad no está formado y hasta los 3 o 4 años, salvo excepciones absolutamente locas, que hay alguna, no va a jugar. En el mundo del baloncesto, pues siempre tienes 1 o 2 tíos que los metes, pero al final tienes que jugar con 4 personas más. En el mundo del fútbol americano, pues tener a Patrick Mahomes o no tenerlo es lo que ha hecho que los Kansas City Chiefs han ganado 3 Super Bowls recientemente o no las hayan ganado en los últimos 5 años. Cambiaría totalmente el invento y eso lo puedes elegir con el draft. Y en el fútbol americano además hay otra cosa fundamental que es el tope salarial. Béisbol, tú puedes gastarte la pasta que quieras en tu plantilla, exactamente igual que en el fútbol, mientras que demuestres que tienes ingresos y sobre todo pagues una penalización cuando te pases donde te vean al tope. En el fútbol americano no. Aquí todos son exactamente igual. Del equipo más laureado, el que tú quieras. O sea, pueden ser los Giants y los Jets porque son de Nueva York, pueden ser actualmente los Kansas City Chiefs, pueden ser los San Francisco 49ers por la tradición, el que tú quieras. Todos tienen un límite salarial. Entonces, si tú tienes un gran quarterback que cobra $50 millones por temporada, como cobra Patrick Mahomes, no puedes tener otros buenos jugadores de los 75 que necesitas para tu equipo, lo que hace que su receptor estrella, que era Tariq Hill, hace 2 años se alargase a Miami porque no había pasta para pagar a tanta gente. ¿Eso qué provoca? Que es tremendamente complicado, especialmente en el fútbol americano, en todo el deporte americano en general, pero especialmente en el deporte americano, que un equipo año tras año sea el Madrid o el Barça. Porque al año siguiente, conforme va subiendo, los quarterbacks cuando empiezan, todos los rookies cuando empiezan, tienen un dinero asignado durante los 4 o 5 primeros años, pero luego son agentes libres y a partir de ahí pueden pedir lo que sea. Entonces tú durante los primeros tiempos controlas el salario que ellos tienen, a partir de aquí o le pagas muchísimo dinero si es un gran jugador o no lo vas a tener. Eso provoca que es muy complicado el que puedas repetir y es muy complicado que se formen esta obsesión que tienen los americanos de las dinastías. Que normalmente una dinastía es un equipo que gana 3 finales de los campeonatos, en este caso la Super Bowl, en un plazo reducido de tiempo. Lo que acaban de hacer los Kansas City Chiefs. Preámbulo para situaros en qué es lo que ocurre con los New England Patriots. Los New England Patriots es un equipo en el que mete 80.000 personas en todos sus partidos en Foxborough, que está a las afueras de Boston, porque no es el equipo solamente de Massachusetts o de Boston, es el equipo de toda la toda la zona de Nueva Inglaterra, como bien dice su nombre, es decir, de Maine, es decir, de Providence, es decir, de todos los estados originales que había al norte de Nueva York, porque Nueva York tiene a su vez 3 equipos, 2 a las afueras de Nueva York ciudad, que son los Jets y los Giants, y en el norte Buffalo. Los Patriots habían sido un desastre de equipo toda la historia. Robert Kraft lo compra a finales de los años 90, un millonario americano de estos que deciden, bueno, pues igual que en vez de comprarte un yate, te compras un equipo de fútbol, que entonces era relativamente barato. Y como dice Kraft, en los 36 años antes de comprar el equipo que él había sido aficionado, solo se había jugado un partido de playoff en casa de los Patriots en los 36 años anteriores. Eso era ese resultado que había tenido. Y el anuncio arranca, o mejor dicho, la serie arranca en el año 2001.
el año en el que Bill Belichick, que había sido despedido anteriormente de los Cleveland Browns 10 años antes, había estado luego como entrenador secundario, lo contratan un año antes para hacerlo. Un año en el 2001, reciente, los atentados del 11S, que pararon la Liga Americana, porque la Liga Americana empieza en septiembre y concluye en febrero. Y a partir de ahí lo que tenemos es la construcción del equipo con un nuevo quarterback guapo, atlético, realmente maravilloso, estrella universitaria, al que le acaban de firmar un contrato por $100 millones para los New England Patriots, que va a ser la cara de la franquicia para el futuro, llamado Drew Bledsoe. Y es que el quarterback que tenía en ese momento no era Tom Brady. Brady era el reserva del titular como quarterback de los Patriots. En el entrenamiento previo, como rookie, a él lo eligieron en la 6ª ronda del draft como el jugador 199 elegido en el draft, de los 256 que se eligen todos los años. Pero Brady se quedó, y el tío estudiaba mucho, trabajaba mucho, y una serie de circunstancias que hace que los 2 reservas anteriores o los descarta la compañía porque como tienes un límite salarial no puedes pagar más salarios o tienen mejores ofertas, se queda como reserva de Drew Bledsoe. Bledsoe, en el primer partido después del 11S, tiene una entrada absolutamente criminal que a día de hoy sería ilegal y tendría un montón de sanciones. El otro día allí solamente una legal, que no es una lesión, sino lo que le hizo fue meterle la costilla, atravesarle una de las arterias y si no le llegan al hospital se hubiese muerto. Cuando le están allí le sacan, creo que era medio litro largo de sangre que le habían encharcado los pulmones. Necesitas un quarterback, ponen a Tom Brady. Tom Brady empieza a jugar, lo hacen moderadamente bien, tampoco es que sea el Tom Brady que luego hemos conocido en este. Bledsoe vuelve a las 7 semanas, confiado en que le acaban de firmar un contrato de $100 millones para jugar, era la cabeza, la cara de la franquicia, hacía anuncios en ese momento en la televisión, y va a jugar, y Belichick dice, no, va a jugar Brady. Lo cual tenía unas narices de 3 pares tenía estas narices, porque cuando lo despidieron de los Browns 10 años anteriores fue por algo muy similar. Y es que había un jugador franquicia que además había nacido en Ohio, en Cleveland, él lo despide porque lo ven muy mayor y eso provoca su caída posteriormente. Y tenía razón, porque el tío estaba ya de recaída. Pero Belichick, que hace eso, juega ese partido, Brady es el peor partido que hace en toda la temporada y Belichick se la juega y dice, ya sé que lo he hecho muy mal, pero mi jugador es él, por una serie de cosas que ellos demuestran. A partir de ahí empieza la leyenda de Tom Brady. Ese es el punto inicial, que es la única forma en la que se me ocurre poder venderte la serie si vienes desde fuera, que es lo que tú piensas que fue después, y es cierto que es el equipo más laureado de lo que llevamos de las 2 primeras décadas del siglo XX hasta que llegan los Kansas City Chiefs con Mahomes y con Kelsey, en su momento con todo el resto de los jugadores, no fue así. Y tampoco ha sido los 20 años, porque realmente esos 6 anillos no son uno cada 4 años, son concentrados al principio, una época de sequía monstruosa, porque los jugadores se lesionan, los jugadores se retiran y tienes que compensar, y una posterior dinastía que nadie esperaba, que es realmente lo extraño, porque los jugadores en la NFL duran 5, 6, 7, 10 años. 20 años como Tom Brady era el primer quarterback que ha hecho eso. En baloncesto sí, en béisbol mucho más, en golf ni te cuento, pero nunca en la NFL, que uno se retira a los 6 o 7 años y esperando no haberte recibido demasiado leches en la cabeza y poder regir el resto del futuro. Entonces, eso es lo que cuenta el documental inicialmente. Eso es lo que yo creo que os puedo contar para que os atraiga inicialmente si no os atrae. A partir de ahí, si no conocéis nada de fútbol americano, la ventaja que tiene es, te lo van a contar, no de todo el detalle, va a aparecer todo el mundo que es importante en la historia de los Patriots, con muy poquitas excepciones. La más curiosa es el actual entrenador, que era secundario de Belichick hasta este año, en mayo, y sobre todo para los aficionados y los que ya no sabemos toda esta historia y queremos saber, lo interesante son los 3 últimos episodios. ¿Por qué? Porque es en los que realmente se sinceran, sobre todo Kraft y Brady. Belichick siempre ha sido como es, no cuenta demasiado, de qué leche pasó en los últimos años para que esa relación de padre y de hijo, de yo te he levantado y nos ayudamos los dos, se rompiese. Y ahí no sé si contarlo o no, pero vamos, si queréis verla, lo veis. Eso es lo que os va a dar los New England Patriots, la dinastía. La historia da parte de 10 episodios. A mí me parece muy exagerado. ¿Me cargo los 10 episodios? Hombre, como hay Dios, si subiese 35, 35. Pero aquí, nuevamente, es que llevo la gorra que llevo. Claro, esto es lo que es. Yo creo que es excesivo, pero esto es New England Patriots, la dinastía. Perdón por la chapa. ¿Qué voy a decir?
Bueno, yo me alegro de que Tom Brady estuviera 20 años cobrando un sueldo, porque ha demostrado que invertir no se le da demasiado bien en los últimos tiempos, porque eso de perder 30 kilos con criptomonedas, bueno, dejémoslo para otro episodio. Y vamos ahora con otra serie documental, que dejamos el fútbol americano para hablar, bueno, para hablar de, yo qué sé exactamente, ahora no lo contará Juan. Rael, el profeta de los extraterrestres, aterrizó el pasado 7 de febrero en Netflix. Mediante entrevistas con seguidores, detractores y el mismo Rael, esta docuserie analiza cómo una religión basada en los ovnis se convirtió en una polémica secta. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida a hablar de Rael, el profeta de los extraterrestres. Vous avez donc vu un extraterrestre? Il n'y a pas que les enfants qui croient que E.T. existe. D'un coup, qu'est-ce que je vois? Un objet dans le ciel. Une onde? Nous sommes une organisation mise en place par un messager. Là, messieurs, voici Raël. Contacté par des extraterrestres. Ils sont ceux qui nous ont créés. Je suis le messager, rien de plus. L'entrée dans un mouvement sectaire, première étape, c'est de séduction. Lorsque j'ai vu Raël pour la première fois... Deuxième phase, on vous prépare à avoir un argumentaire. J'ai passé la nuit à lire le message, puis j'ai dit c'est ça. Et dernière phase, je me dévoue corps et âme à mon gourou. Raël, c'est un accro à la soumission des femmes. Ces femmes-là étaient des esclaves sexuels. Il se passe de ces choses dans cette secte. On essaie d'être les premiers à cloner un enfant. Techniquement, c'est possible. Brigitte Boisselier m'a dit « Je rêve de devenir un dieu créateur. » J'ai dit « Vas-y !» Eve was born on December 26th. That is wrong. Raël est invité au Sénat pour parler de clonage. Ça va loin. Tell the court where the child is today. Aucun élément précis sur cette naissance. Tout est prévu pour que le mouvement ne s'arrête pas quand je disparaîtrai. Non, c'est ça, il continue. Mais tu n'as pas honte. C'est fou. Mensonge sur mensonge, c'est jamais que des mensonges. La personne qui est toujours restée dans ma vie, c'est Raël. Si vous appreniez que tout était faux. J'éclaterais de rire, je changerais rien. Estamos ya de vuelta. Juan, toda la temporada, como es norma de la casa, en Netflix está ya disponible. ¿Qué esperabas de estos franceses sonados de la cabeza y qué te has encontrado definitivamente con este documental? Yo recordaba retazos de cuando era pequeño, de esto de los raelianos, a toda la parte, hay una parte que es flipante ya cuando entra en la clonación, que es exagerado. Si muchos de vosotros tenéis en la cabeza cuando Homer Simpson los meten en una secta que van todos vestidos de blanco diciendo amemos al líder, que vendrán los ovnis a llevarnos, pues eso es una parodia de precisamente de lo que era la secta de los raelianos, ni más ni menos. Ahora, lo que me he encontrado es una historia de locura que yo no me esperaba. Tiene todas las partes de las sectas con su adoctrinamiento, con su venga sexo con todo el mundo. Tuvieron que huir de Francia porque se animaba a los niños a tener relaciones, etcétera, etcétera. Es que al final son peregrinos, tienen que acabar en Canadá. El señor está ahora en Japón, porque yo pensaba que este señor ya estaba criando malvas, y no, este señor sí que vive a día de hoy y sale en el documental. Durante unos episodios está muy callado, cuando sale sentado, o sea, sale sus imágenes de archivo y luego sale sentado en un asiento sonriendo y en el último episodio es cuando abre la boca. 4 episodios en el que en los 3 primeros se nos va contando toda la historia y en el último es donde la historia vuelve hacia atrás y nos empieza a explicar toda la verdad de lo que no sabíamos. Una secta que su creador decía que pues la habían visitado unos señores con platillos volantes, se lo habían llevado a su planeta y que vendía aquí a vendernos un futuro de tecnología en el que su religión está basada en la ciencia y en la clonación, que es lo que iba a permitirnos vivir eternamente. Cuando empiezan con todo esto de temas de la clonación, pues tienen que huir a Canadá, pues como allí otro país donde podían hablar su idioma, se van allí y claro,
coincide con el momento de la oveja Dolly, se les empieza a dar bombo a estos señores. Claro, yo recuerdo toda una serie de noticias de cuando era pequeño sobre la clonación, de salir George Bush a decir que se prohibía la clonación de seres humanos, a raíz de todo esto, pero yo no recordaba en ningún momento que por ahí en medio quien estaba armando este follón era la secta de los raelianos. O sea, yo esto es lo que no recordaba. O sea, y el cirio que montan con el tema de la clonación es espectacular, ¿no? Lo siguiente. De locos pasando por el Congreso, no pudiendo meterlos en la cárcel, este señor convenciendo a la gente ya para que les dé su dinero, un 10% de lo que cobran más un 1% para el líder, pidiéndoles dinero porque este señor le gustaba mucho hacer carreras con superdeportivos y claro, tiene que pedirle dinero a la gente para que financien sus carreras con superdeportivos. Pues lo más normal del mundo. Y así suma y sigue, es de flipar. Yo creo que mucha gente tiene en la cabeza el nombre de los raelianos, seguramente se haya olvidado de ello. La secta sigue existiendo a día de hoy. O sea, es increíble porque este tipo de historias normalmente, salvo la que tenemos aquí en España, que ahora se me ha ido el nombre del documental de Israel del Santo, El Palmar de Troya. El del Palmar de Troya. Normalmente estas sectas acaban o mal, todos muertos, o se disuelven al cabo del tiempo. Aquí no, aquí esto permanece a día de hoy. Yo lo digo, o sea, todo lo que he contado no es nada. Es de verdad flipante. O sea, yo no podía parar de alucinar de lo que hizo esta gente y de un señor que era un flipado, un fracasado, que no triunfó ni en la música ni en nada en lo que intentó. Y al final, pues se le ocurrió esta chorrada y las teles le dieron bombo y eso fue lo que lo catapultó a la fama. Es espectacular, de verdad. Es de esas series documentales. Son 4 episodios, se os pasan volando. Ya os digo, si sois más o menos de mi quinta, de los 80 y tal, que erais pequeños cuando saltaron, pequeños, todavía no éramos adolescentes cuando empezaron a saltar las noticias de esto, yo creo que os va a traer un montón de recuerdos a la cabeza y no vais a dejar de alucinar hasta el último minuto de esta serie documental. Yo recuerdo muy poquito. Luego mi padre el otro día cuando grabábamos fuera de serie, él se acordaba mucho más. Aquí tuvimos, yo creo, otra parte se recordarán de la pared que se hacía de Carlos Jesús en el programa en su momento de Mississippi, no me acuerdo exactamente qué, que estaba tremendamente inspirada en ellas porque no llegó. O sea, mira que hay pocas cosas francesas que nos salten, pero desde luego aquí en España sí que saltó. Yo leí el otro día una crítica sobre la serie que decía que Netflix últimamente en estas series documentales alargan muchísimo la historia en los primeros, que igual es necesaria para contar la historia, pero que toda la parte revelatoria la dejan para el último. Y eso realmente es así, sobra mucho de los 3 primeros episodios y con el último realmente es cuando esperas todo lo demás. No, en otros documentales te diría que sí, pero en este a mí no me ha dado la sensación porque realmente la historia abarca tantas décadas que es que hay mucho que contar. Es que hicieron muchísimas cosas. O sea, yo no he tenido esa sensación de que se alargara tanto porque, claro, esto empieza, si no me equivoco, a primeros de los 70. O sea, es que son unas cuantas décadas de haber hecho tropelías y fechorías. Pues imagínate, los 3 episodios, no, y de seguida ya el tema de la clonación, si no me equivoco, creo que empieza en el segundo episodio, o sea, realmente el primero te cuenta todo hasta más de los 70 a los 2000, o sea, abarca como 3 décadas prácticamente. Yo no creo que aquí sobre tanto o lo alarguen tanto. Decías tú, Carlos Jesús, yo es que siempre me acuerdo de que Carlos Jesús realmente se dividía en 2 personas, no sé si te acuerdas, en Christopher y en Micael. Y totalmente. Cuando se transformaba en Micael, hablaba con voz de robot y que correspondía a la voz de Jesucristo, mientras que Christopher era el encargado de mantenimiento de las naves espaciales. Aquello era fantasía pura, madre mía. Lo que yo lo recuerdo por buena época, yo llamándome Carlos José, hubo en la tontería esta Carlos Jesús, es cierto que le miraba con mala hostia y nadie se volvía a decir ninguna gilipollez de estas. Yo entonces ya no tenía la barba, pero mala leche siempre he tenido. Y la verdad, no, que me daba exactamente igual. O sea, además, yo, mi tío Jesús posiblemente yo me llevo muy bien con mis tíos, pero era con el que más identificado me estaba y nunca he tenido problema en que fuese Jesús. O sea, de verdad que no. José Carlos no, es lo único que no he soportado en toda mi vida. No sé por qué leches, pero nunca lo he soportado. Y mira que quería mucho a mi abuelo Pepe. Pero es lo que recuerdo en ese momento. En fin, pues esto es lo que nos trae Rael. A ver si te saco un ratito y la puedo ver, que ya va a tocar.
Sí, vamos ahora con lo último que tenemos hoy, que es un programa que se ha estrenado en La Sexta y en A3 Player, que se llama Vamos a Publicidad y cuya sinopsis es la siguiente. En un viaje por el pasado y presente de la publicidad española, Nos vamos a Publicidad destaca la importancia y el impacto que la publicidad ha tenido en nuestras vidas, desde frases inolvidables hasta melodías que perduran en nuestra memoria. Pasando por el ingenio y el humor presentes en los anuncios, el programa muestra cómo la publicidad forma parte intrínseca de nuestro día a día. Bueno, Carlos, te vuelvo a dejar solo en esta porque esto te lo has cargado tú solito. Cuéntame, ¿qué tal? Fue una cosa extraña, es decir, creando el guión de streaming, pues al final uno tiene lo que se va a estrenar durante la semana, que podemos recopilar la semana anterior, y de vez en cuando durante la semana te van a saliendo noticias. Y esta nos llegó el lunes y dije, pues mira, tenemos pocos estrenos esta semana, voy a ponerlo aquí, y cuando vi que se emitía también, no iba a haber una sexta en la emisión, porque estábamos grabando además precisamente, no me acuerdo exactamente qué, o si estaba preparando el fuera de series, o tenía algún rollo, y dije, pero si le está en A3 Player, yo igual sí que lo veo. Porque al final, esta parte publicitaria, y además venía de cargarme un millón de anuncios en la Super Bowl el fin de semana, digo, pues mira, a mí sí me apetece. ¿Qué es? Es un show, es un programa, realmente más que un documental. Hablamos no hace demasiado tiempo de otras, su momento, dije, esto más que un documental es un programa de televisión, esto realmente es eso. Tenemos muchísimas entrevistas y la parte fundamental que es muchísimo recuerdo a anuncios míticos de la tele, cuando la tele... Y se intentan, ahora con todo esto, cuando la tele era la tele que todos conocíamos y todos veíamos. Entonces, solo por esa parte, a mí me ha gustado. Es una verdadera barbaridad la cantidad de anuncios y la cantidad de gente importante, porque aquí han tenido acceso a directores y directores creativos de las principales compañías y las principales agencias de medios de España hablando. Alguno dice alguna cosa interesante, otro más, si no banalidades, porque nunca llega a ser eso, pues sí cosas más o menos genéricas, pero sobre todo la cantidad de anuncios que vemos y cuando ellos recuerdan de yo hice esta campaña, no está mal. O sea, saber la gente que hizo la campaña del cuponazo de la 11, que recuerdo lo que fue aquí en medio, en España, pues siempre te apetece, o alguna de las grandes campañas icónicas, especialmente de los años 80, 90, primeros 2000, ¿no? Yo creo que son las que yo recuerdo. Es cierto que yo después he dejado de ver mucha televisión y por lo tanto ver muchísimos anuncios, especialmente en la última década y media. A mí esa parte me ha gustado mucho. La parte de los anuncios, muchísima. O sea, yo hubo un momento en el que movía el ratón porque estaba viendo en el ordenador y dije, no puede ser que lleve 8 minutos. Si he visto ya como 30 anuncios o 20 anuncios de los que recuerdo. Es decir, vais a tener muchísimo. ¿Es un gran documental? No, tampoco pretende ser un gran documental. Es, por un lado, mete dos secciones de la televisión en abierto, la televisión, que dicen ellos, y entiéndase aquí, la televisión lineal en abierto de toda la vida siempre va a ser importante, es la que te sigue llevando a todo el público, tiene otra sección también acerca de la publicidad de apoyo para los cambios sociales y no sé qué, no sé cuántos, que me ha parecido que sobra totalmente, o si quieres hacerlo, hablo mucho más, pero no es el objetivo del documento. Entonces, quitando esa parte de, bueno, esto lo emitimos en La Sexta, lo que queremos decir es de los anunciantes que sigáis poniendo para poner la pasta en la televisión, por mucho que os digan el streaming o por mucho que lo digan YouTube, que aquí seguimos trayendo toda esta, acordaros de toda la audiencia que tenía, ya, pero es que no la tienes, o sea, ni tienes esta influencia y te la puede dar un anuncio, pues a lo mejor en TikTok o en YouTube, no aquí. Pero bueno, no te vas a meter en ese fregado, ¿no? Y la otra parte de, hombre, apoyo social, venga, vale, si te compro la idea, venga. Yo creo que siempre he sido a rebujo de lo que haya y después cuando lo has aceptado es cuando lo has metido, por mucho que me hables ahora de otras cosas. Pero dicho eso, creo que hay 4 o 5 comentarios que valen la pena. Hay varias frases con las que jalonan el documental, porque al final el documental se podría seccionar en partes de 4 a 6 minutos y hacerlo colgado en vídeos cortos de YouTube sin ningún tipo de problemas, los bloques que tienen. Hay otra de preguntas al público en el centro de Madrid, porque además lo ves y es pues lo típico de siempre. Puerta del Sol, calle Preciados y poco más, que me las he saltado, aquí no lo voy a negar porque tampoco me interesa a nadie si recuerda cómo era la canción del Colacao, no me interesa mucho, ¿qué queréis que os diga? No me interesa demasiado. Pero el resto, pues cuando ves, por ejemplo, tiene un montaje de todos los anuncios del almendro, desde el primer anuncio del almendro al más reciente, pues el vuelve a casa, vuelve, lo tienes en la cabeza. Y en eso tienen toda la razón del mundo. De que al final tienes 20 jingles, 10 o 15 canciones y 20 o 30 eslogans que no te puedes quitar. ¿Y cuánto tiempo ha pasado del algodón no engaña? Y seguimos diciendo el algodón no engaña. Y mis hijas no pueden entender de dónde sale eso. Pero yo lo seguiré diciendo toda la puñetera vida. Y cuando te enteras que el actor era un actor inglés que tuvieron que doblar porque no era un actor español, porque no hablaba castellano, pues son cosas que nunca había sabido. Y mira, gracias a este show, no te costará sin saber una cosa más. Pues eso me ha gustado. Entonces, ¿vale la pena que lo veáis? Si tenéis un rato tonto,
No os digo que tengáis que estar centrados en ella. Todas las demás son mucho mejores de lo que hemos visto hoy. Pero ese rato tonto de, oye, me apetece algo nostálgico, me apetece desconectar. Igual que entraréis en TikTok o en YouTube, si sois suscriptores de A3 Player y ya habéis visto lo que tenéis que ver, yo creo que este no vale la pena. Yo creo que no está de más que veáis vamos a publicidad. Yo creo que puede estar chulo, sobre todo si os interesa. Y luego, para gente que os interesa el mundo de la publicidad y estéis buscando trabajo, pues tenéis todos los nombres de todos los directores y ya conocéis las caras, que no está mal. Pues nada mal. Oye, pues yo me lo apunto, que estos temas siempre te traen a tu niñez, sobre todo. Era cuando no había problema en dejar a los chiquillos delante de la tele todo el día. Claro, es que tienes, pues eso, el hola, soy Edu, soy Feliz Navidad, pues tienes ahí al creador. Pues mira, pues a mí me apetecía conocer a quién se le ocurrió esto. Sí. O el anuncio de Amena, o el anuncio de Airtel, o el anuncio de Pepe Luis López Vázquez cuando salió de la cabina por fin 50 años después, que se rodó en Lanzarote, porque se fue a Lanzarote a rodarlo. Pues como esa hay 20 o 30 anécdotas, claro, pues como esa hay 20 o 30 anécdotas en Faldón o que cuentan ellos, que a los que tenemos pues por encima de la treintena, más bien la cuarentena, vale la pena. Yo creo que es una cosa curiosa porque hemos crecido con ello y son anuncios que no dejan de ser anuncios, que nos querían vender cosas. Me gusta conducir. Es que podemos estar así toda la puñetera tarde. ¿Qué es lo que hacen ellos? De cosas que marcaron muchísimo y que todos recordamos, y todos recordamos canciones, recordamos eslóganes, y ellos además hablando de otra cosa interesante que es, y el efecto que tuvo la marca. Porque me gusta conducir, no sé cuándo vende el anuncio, y uno dice, yo no sé si esto fue un efecto directo porque nunca lo puedes medir. Lo que sí sé es que BMW aumentó las ventas en España gracias a la campaña un 300%. Sí. Pues yo eso no lo sabía. Yo esa parte no me la sabía. De verdad que creo que es una cosa, como digo, curiosa, sin más. No tiene más pretensiones en lo que es. Esto yo creo que daría una serie documental mucho más sesuda, más cachonda, más. Pero es un producto tremendamente... Sí, que sabe lo que quería hacer y lo han hecho y ya está. Así que ahí tenéis. Vamos a publicidad. Eso es lo que hay. Don Juan Francisco Bellón, de todo lo que hemos comentado, ¿con qué te quedas? Pues, a ver, es que es una semana difícil porque tenemos pocas series realmente. Si tengo que escoger una serie, me quedo con New Look. Creo que es una de las series maravillosas que nos suele traer a Apple TV y mira que la otra también está a un nivel altísimo. Y luego, claro, hemos hablado tanto de series documentales que es que Pícaro. Es que yo creo que las dos cosas son de obligada visión este fin de semana. Yo la recomendación es Pícaro. A partir de ahí, que queréis una serie, ya tenéis las otras. Lo de los Patriots, si sois fans, o os queréis hacer fans ahora que tenéis tiempo hasta el año que viene del fútbol americano y conocer pues el equipo que ha dominado las 2 décadas anteriores y que ahora estamos hechos un desastre, a ver qué tal nos va el draft y estas cosas, pues está bien. Pero si tenéis que ver algo esta semana son los 3 episodios de Pícaro, que lo vais a cargar de una sentada, como dice Juan. O sea, si os tenéis que ir entre el primero y el segundo, no lo hagáis. No. Buscar el hueco ese que tenéis de 3 horas para ver Netflix el fin de semana que todos encontramos. No sé a qué hora será para vosotros, pero el que tenéis, ese es el momento que tenéis que hacerlo. La semana que viene parece que volvemos a tener una puñetera locura de semana, tanto de series como de documentales. Nos llega Constelación a Apple TV Plus, que va a este ritmo de estrenar cosa gorda todas las semanas. Nos llega la tercera y última temporada de la serie animada de Star Wars, La Remesa Mala. Nos llega la segunda, nos llega Avatar, la leyenda de Aang, una de las grandes producciones que tiene Netflix, sobre la que pesa muchísimo después de la desastrosa adaptación a imagen real que hizo en su momento M. Night Shyamalan y después del exitazo, yo creo que tuvo tanto de crítica como de público el año pasado, la que tuvo de One Piece. Se espera muchísimo de esta adaptación de la serie animada, en este caso, en el caso de Netflix. Luego tenemos documentales que nos falten. Por un lado, vuelve Stallone y sus mujeres en la familia Stallone con su segunda temporada, al menos en Estados Unidos, creo que llega aquí a España también, esta es la segunda derivada, y luego, si os gusta el deporte, tenéis para elegir. Porque si os gusta el baloncesto, tenemos el documental de Giannis Antetokounmpo, el MVP hace 2 temporadas y ganador del anillo con los Milwaukee Bucks, el jugador griego. Si os gusta el fútbol, tenemos el Mundial de Messi, el ascenso de la leyenda, que además Juan y yo lo podemos ver en pantalla grande la semana que viene en Barcelona. Y por último, si os gusta la Fórmula 1, porque dentro de nada vuelven las carreras de los cochecitos, tenemos, como no, la nueva temporada, la 6ª ya, de Drive to Survive, o como se conoce aquí en España, Fórmula 1, la emoción de un Grand Prix. Todo esto y los que nos vayan anunciando, que alguna cosa se me habrá trasconejado segurísimo, sobre todo en materia de documentales. ¿Seguro? Y hablaremos desde luego de la de Messi, a ver qué tal se ve eso en pantalla grande, este hombre metiendo o dejando de meter goles. Hasta entonces, don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y cuídate muchísimo. Un abrazo enorme, nos vemos la semana que viene.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias como siempre por escucharnos. Pasaros por fuera de series.com, donde ya tenéis tanto la entrevista al creador, al showrunner de siempre digo una muerte menos, una vida menos en Canarias, al que entrevistamos a principios de esta semana, a Fran Carballal, y como decía Juan, tenéis ya disponibles la entrevista al co-creador y el jefe de guión de Pícaro, de la historia del pequeño Nicolás, que le grabamos y lo pasamos tremendamente bien con él, con Adolfo Moreno, y no es la última, porque de la semana pasada ellos dijimos que no teníamos entrevista, pero hemos vuelto a coger el ritmo y ya tenemos otra que yo creo que os puede gustar mucho y nos ha hecho mucha ilusión hacerla esta misma semana. Pasaros también por nuestra tienda, la tienda fuera de series.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Ahora ya sí me despido, gracias como siempre por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.